Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Hola, buenos días Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos con estas imágenes que le están dando la vuelta al mundo. Esto es en los Estados Unidos, protestas masivas en muchísimas ciudades de este país con motivo de lo que ha sido esta política de máxima presión que Trump supuestamente lanzó a otros países, pero que será revertido como un boomerang y la gente está despertando y está protestando y está exigiendo a Donald Trump bajar esta medida que los afecta a ellos como ciudadanos norteamericanos. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Así es, señor Caballero, muy buenos días. Nuevamente se pone en la palestra Trump, el gobierno de Estados Unidos, pero en esta oportunidad miles y miles de estadounidenses salieron a las calles en protesta por estas medidas que está adoptando el gobierno de este señor, que no solo busca tratarse de enriquecerse ellos como gobierno, sino también, y como tú bien lo dices, ¿no?, en el tema mundial, sino también ahogar al pueblo estadounidense, porque si uno se pone a analizar en profundidad, lo analizábamos nosotros la semana pasada con una de nuestras analistas, y si nos ponemos a analizar en profundidad el trasfondo que tienen estas medidas, el tema de los aranceles, el tema de la migración, oye, afecta de manera directa al pueblo estadounidense, como lo decía el jefe de Estado en una oportunidad. Es un tiro al pie que se está lanzando el gobierno de Donald Trump. Bueno, han salido de manera masiva, mira, ahí están. El tema de la migración, el tema del desempleo, el tema de los impuestos que se están incrementando en Estados Unidos, el tema también del combustible, que se ha incrementado mucho. Bueno, todo esto se denunció y hubo protestas en Estados Unidos a propósito de esto. Y hay que decir que, bueno, además de afectar al pueblo norteamericano, afectan a los empresarios. Hay empresarios aliados a Donald Trump, porque este fin de semana también ha trascendido unas palabras del propio Elon Musk, donde, bueno, rechaza estas medidas arancelarias. Ha dicho que su empresa ha dejado de percibir miles y millones de dólares. 650 mil millones de dólares. Tesla, imagínese. El tema de Tesla es una cosa dramática lo que está ocurriendo. Hoy ha habido lo que llaman un lunes negro, así lo dicen, ¿no? Y medios internacionales los están tomando porque las bolsas de Asia, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento es realmente increíble, ¿no? Esto se ha devuelto. Ayer Donald Trump también hablaba, y ya por cierto, ahí hay un video, hay unas imágenes que ocurren porque Donald Trump ha dicho que está dispuesto a, ¿por qué no?, dialogar, negociar con China el tema de los aranceles. Entonces, bueno. Claro, pero el tema de negociar, él dice, bueno, estoy dispuesto a negociar con los países que así lo requieran, claro, pero bajo mis condiciones. Sí, pero al final va a ser una negociación, claro, vamos a ver. O sea, una negociación entre comillas, pero bajo mis condiciones, porque después que te impongo más del 30% de aranceles, por ejemplo, en el caso de China, que superan los 40%, o en el caso, el mínimo impuesto que le está metiendo a estos más de 100 países son 10%. Ah, bueno, vamos a negociar, pero en mis condiciones. ¿Me entiendes? Sí. Pero mientras que esto ocurre, señor Caballero, mientras que se habla y se le meten impuestos y aranceles, y se ve afectado el propio pueblo estadounidense, la fortuna de Trump va creciendo, o sea, va en crecimiento. Entonces ya uno se pone a analizar en contexto qué sucede allí. Vamos a revisar esta nota que ha publicado el portal de la Casa Venezolana de Televisión, que precisamente habla sobre este tema y dice de la siguiente manera. Donald Trump aumenta su fortuna en medio del desplome económico mundial.
En un contexto global marcado por la incertidumbre económica y el desplome de los mercados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado incrementar su fortuna personal de manera notable. A pesar de la crisis que afecta a numerosas industrias y a millones de personas alrededor del mundo, ha encontrado oportunidades para diversificar y expandir sus inversiones, según un artículo de prensa. Trump ha capitalizado en sectores que han mostrado resistencia durante la recesión, como el inmobiliario y el entretenimiento. Su habilidad para identificar tendencias emergentes y adaptarse a las circunstancias de cambio le han permitido no solo mantener su riqueza, sino también aumentar significativamente. Mientras el mercado estadounidense experimenta una de las mayores caídas históricas, con una pérdida de 5 billones de dólares en valor del mercado tras el anuncio de nuevos aranceles globales ordenados por Trump, sus propiedades se convertían en epicentro de exclusividad y derroche. Por ejemplo, el de Trump National Doral, un resort de golf de lujo de Florida, agotó sus 643 habitaciones, incluida una suite presidencial de $13,000 por noche. Esto por nombrar una de las propiedades que tiene el señor Trump, y de manera significativa como se ha incrementado. O sea, mientras que esta situación de economía se desploma, él se sigue nutriendo y se sigue enriqueciendo. Y vamos a revisar porque, bueno, aquí hemos tenido analistas que también han coincidido con el tema de que estas acciones han sido tomadas por Trump para luego justamente eso, negociar. Vale ver si la otra parte va a aceptar las condiciones y los términos en los cuales Donald Trump quiera negociar con el mundo. Fíjense ustedes, hay una nota que, porque ahí vemos la manifestación, muchísima gente en la calle, manos fuera, protestan. Y miren algo, esta protesta también ha llegado contra el propio Elon Musk, que ha salido hace pocas horas a rechazar estas medidas arancelarias. Bueno, resulta que lo están identificando a él como uno de los artífices de esta política que va en contra de los propios norteamericanos. La nota de AP dice así: manos fuera, protestan contra Trump y Musk en todo Estados Unidos. Múltiples personas o miles de personas están enojadas por la forma en que el presidente estadounidense Donald Trump está dirigiendo el país. Han marchado y se reunieron en decenas de ciudades de Estados Unidos este sábado, en el día de las mayores. Fíjense algo, es el día de las mayores protestas hasta ahora realizadas por un movimiento opositor que intenta recuperar su impulso tras el impacto de las primeras semanas del republicano en el cargo. En las llamadas protestas Manos Fuera, fueron organizadas en más de 1.200 ubicaciones en los 50 estados por más de 150 grupos, incluidos organizaciones de derechos civiles, sindicatos, defensores de las comunidades LGTB y veteranos de guerra, ¿no? Y activistas electorales. Así que esto parece que es el inicio de un gran movimiento de indignados, si se puede decir de alguna manera, contra el señor Donald Trump. Claro, porque están siendo afectados, pero esto va más allá, señor Caballero, porque no solamente en Estados Unidos se protestó en función a estas políticas que está aplicando el señor Trump. Esto fue más allá, esto trascendió fronteras, y también en Europa se vivieron protestas en contra de Donald Trump y su política arancelaria y su política migratoria. Vamos a revisar el portal de Últimas Noticias, que así lo destaca. Fíjense, dice de la siguiente manera: Europa se sumó a las protestas contra Donald Trump. Europa se sumó a esta ola de protestas que se han escenificado en Estados Unidos, donde miles de manifestantes se han congregado de manera simultánea en ciudades como Frankfurt, Berlín, París, Londres y Lisboa para rechazar las políticas del presidente de Estados Unidos, Elon Musk, y de su asesor, Estados Unidos, Donald Trump, y de su asesor, Elon Musk. De acuerdo a una información publicada, estas acciones también estaban articuladas bajo el eslogan Manos Fuera, reflejando un creciente descontento global ante las medidas conservadoras de la administración estadounidense y la influencia de Musk. Los manifestantes de Frankfurt portaban pancartas con mensajes contundentes exigiendo la dimisión de Trump y vociferaban consignas tales como "restaura la democracia" y "el mundo está harto de tus estupideces, Donald, vete". Asimismo, en Berlín, decenas de personas criticaron y se burlaron de Musk con frases como "cállate, Elon, nadie te ha votado". En medio de las protestas se observó un perro que llevaba un cartel que decía "Perros contra Doge", en referencia al controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Musk. También la nota periodística revela que en París unas 200 personas se congregaron en la Plaza de la República para denunciar las políticas de Trump, con pancartas y lemas como "resiste y salva la democracia". No solo evidencian el descontento europeo, sino también la solidaridad transatlántica ante las medidas consideradas arbitrarias y autoritarias dictadas por la administración Trump. O sea, trasciende fronteras entonces, señor.
Caballero. Sí, y fíjense ustedes qué interesante porque los ciudadanos del mundo, no solamente en los Estados Unidos, y vemos en Europa, identifican a Elon Musk, que es uno de los afectados, ya lo vamos a ver ahí más adelante, porque lo tenemos en la pauta, pero lo identifican, el señor Elon Musk. Miren, ¿cuáles son los efectos inmediatos que ya vienen teniendo estos aranceles que vale la pena recordar? Aranceles a las exportaciones de los países, por ejemplo, aranceles a los productos que exporta Europa a Estados Unidos y que son pagados. No, todo el mundo, pero exacto, pero digo Europa quizás porque es uno de los continentes más afectados. Si vemos lo que exporta Europa y que los ciudadanos en este caso estadounidenses, deben pagar en el caso de Europa, entre 10 y hasta 38%. Claro, todo el mundo está siendo afectado por estos aranceles, señor Caballero, más de 100 países. Él aplicó esta medida. Fíjense, caída de la bolsa en Estados Unidos y el mundo. Estos son los efectos. Tiene que ver con el colapso de los bancos en Estados Unidos por respuestas arancelarias de otros países. Esto también lo vamos a ver porque países de Asia y Europa se unifican contra los aranceles de Trump. El aislamiento de Estados Unidos en los mercados internacionales. También las protestas multitudinarias en Estados Unidos y el mundo contra Donald Trump. Ya veíamos y le mostrábamos algunas de ellas. Y hablando de estos efectos que ya, por ejemplo, estamos presentando algunos de esos ejemplos, fíjense, este es el efecto en lo inmediato que tienen estos aranceles. Tiene que ver con el precio de los productos en Estados Unidos. Claro, estábamos hablando de los efectos inmediatos. Ahora vamos a ver a mediano plazo. En efecto inmediato ya veíamos el tema de la bolsa, el tema de las protestas, el tema de la afectación en los bancos y las respuestas que han dado el resto del mundo en función a esos aranceles. Ahora bien, a mediano plazo, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre? Ahí se lo vamos a presentar también. Fíjense, ahí está en detalle. Aumento de los precios de los productos en Estados Unidos. Eso viene ya. Eso viene ya. Bueno, y no es solamente a mediano plazo, porque ya esta imposición de estos aranceles comenzaron a correr. Por eso. Desde la medianoche en la que fue anunciado. Los consumidores estadounidenses redujeron sus gastos drásticamente. También está la disminución de ingresos de mercancía importada a Estados Unidos. Diversos países colocan aranceles a Estados Unidos. Todo eso ya se está, todo China eso se está ya viviendo. los puso, 37 ya todo o eso, 38%. Lo mismo, igual. Sí. Se produce también una guerra comercial. Especialistas pronostican una recesión en Estados Unidos a finales del 2025. Y anuncian una supuesta recesión del mundo a finales del año 2025. Todo eso, mire, ya todo eso se empieza a ver. Ya se empieza a ver, se empieza a materializar. Ya vemos el tema de la reducción de los gastos que está teniendo el pueblo estadounidense. Ya todo eso se empieza, el tema de que se empiezan a encarecer los productos también. Y menos oferta. En este país, claro, la oferta y la demanda se ve mermada ante esta situación. Bueno, ya usted lo decía, aquí se lo presentamos al señor Elon Musk, que también está bastante criticado, que también está siendo bien afectado. Bueno, mira, ahí está, el señor Elon Musk se ha pronunciado en función a esto. Vamos a ver la siguiente nota. Ah, fíjate, sí, ahí está la nota que da cuenta justamente de lo que tiene que ver con los efectos. Claro. Y es que Elon Musk se desmarca del gobierno de Trump y pide un mercado con aranceles cero. En la nota que recoge la página de la Casa Venezolana de Televisión se destaca que el magnate y multimillonario Elon Musk, quien ha sido uno de los grandes apoyos de Donald Trump, tanto en la campaña electoral como en los primeros meses de su mandato, se desmarcó del gobierno estadounidense y de su política arancelaria. Musk intervino en una videoconferencia en un meeting del viceprimer ministro italiano y dijo que su deseo es no solo que no suban los aranceles, sino que directamente desaparezcan. Y es bien interesante esto porque además internamente y aparte de este tema de los aranceles, han habido diferencias, ¿no? De Donald Trump o de algunos de los miembros del gabinete de Donald Trump con Elon Musk. De Elon Musk, del señor Marco Rubio. Hay un conflicto ahí. Ustedes saben que Elon Musk fue designado por el propio presidente Donald Trump como el que te iba a tener esa llamada motosierra, ¿no? Iba a tener esa tijereta para recortar los gastos, entre comillas, del gobierno de Estados Unidos hacia su conciudadano. Bueno, fíjense, vamos a presentarles también a otra de las respuestas que se han tenido, las consecuencias que se han tenido producto de esta situación arancelaria y de la manera arbitraria como el gobierno de Trump ha impuesto estos aranceles al mundo entero. Fíjense, por ejemplo, en China, colapso de bancos en Estados Unidos por respuesta de China, porque ya usted bien lo decía, señor Caballero, esto fue un ojo por ojo. Nos impusieron estos 34%, creo que fueron los aranceles que le pusieron de Estados Unidos a China. Bueno, China dijo, usted me está poniendo esto. Bueno, caramba, ojo por ojo. Fue recíproca y mira la respuesta o lo que ha sucedido posterior a esto con los bancos en Estados Unidos. Ahí está, JP Morgan Chase cae 5%.
Bank of America se derrumba 4.3%. Wells Fargo bajó 3.5%. Citigroup se desploma también 4.6%. Fíjense, por su parte, Goldman Sachs se hunde 4.8%. Morgan Stanley cayó 6.1%. Bueno, ahí está. Esto dice que aquí es el primer, bueno, ha sido los aranceles. En el caso, fíjense ustedes, de Trump, que ha puesto o impuso 34% a China y también China que respondió, en este caso, a los Estados Unidos. Pero esto no solamente se queda en los bancos, esto no solamente se queda en el pueblo estadounidense que está protestando, también esto ha llegado hasta el Congreso. Vamos a revisar la nota de la Casa Venezolana de Televisión, que también refleja y que se ha alzado la voz desde el Congreso de Estados Unidos. Fíjense, congresistas estadounidenses presentarán cargos contra el gobierno de Trump en 30 días. El representante demócrata de por Texas, Al Green, declaró que presentará nuevos cargos en el proceso para destituir a Donald Trump de su cargo como presidente de Estados Unidos dentro de 30 días y expresó a los manifestantes asistentes en las protestas anti-Trump en Washington que él no merece ocupar el cargo ejecutivo, informó la prensa estadounidense. Al dirigirse a los manifestantes en la protesta Manos Fuera de Washington, D.C., este sábado el congresista declaró: necesitamos un Senado que lo condene esta vez y quiero que sepan de corazón, que entiendo que es un Goliat. Es un Goliat, tiene el control de los generales del ejército, tiene el control del Departamento de Justicia, tiene el control del Partido Republicano, pero amigos míos, por cada Goliat hay un David. Destacó este congresista, también comparó al mandatario estadounidense con Goliat, un personaje escrito de la Biblia, y dijo: voy por usted, señor presidente, este David va por usted, enfatizó. Oye, es atrevido, ¿no? Sí. Este congresista, ¿no? Pero está bien. Porque dice también el demócrata texano fue censurado por la Cámara el pasado 6 de marzo por interrumpir el discurso conjunto de Trump ante el Congreso. Defendía a quienes necesitan Medicaid, Medicare y la seguridad social. Los demócratas nunca abandonarán la lucha para garantizar que todos los estadounidenses tengan una vida segura, saludable y financieramente segura, destacó este demócrata, que alzó su voz y dijo que, bueno, que en los próximos 30 días van a tomar acciones en el propio Congreso en contra de Donald Trump, señor Caballero. Hay que recordar, por cierto, que Donald Trump se le sigue un juicio igualmente, es presidente en funciones, pero igualmente sigue un proceso abierto por el tema, recuerden ustedes, de la violencia que se generó en este caso el Parlamento norteamericano luego de aquella derrota que obtuvo y el no reconocimiento de esos resultados. Venezuela también ha levantado su voz, ¿no? Y le ha hecho mucho seguimiento. De hecho, el presidente Nicolás Maduro, bueno, está liderando lo que tiene que ver con las 7 transformaciones y el fortalecimiento del aparato productivo de nuestro país para hacer frente a estos aranceles. En el caso de Venezuela se le ha impuesto 15%, pero además esto va sumado todas las acciones, medidas unilaterales que ha implantado Estados Unidos contra Venezuela, más de 1000. Así es, en función a esto, el jefe de Estado venezolano a finales de la semana pasada se reunió con todo el gabinete económico para evaluar, ¿no?, todo lo que está sucediendo en el mundo entero y de qué manera Venezuela, con sus políticas económicas que está implementando, que se han implementado. Recordemos que esto no es nuevo para nosotros, el tema de las sanciones, de los aranceles. Nosotros ya tenemos experiencia en esa materia desde que fuimos declarados como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Venezuela ha venido afrontando políticas de sanciones, de bloqueos, de medidas coercitivas en contra de Venezuela. Y bueno, y Venezuela ya está como blindado ante esas situaciones y trabaja en función a eso. Bueno, el jefe de Estado venezolano se reunió con todo el gabinete para hacer esta evaluación, este diagnóstico y trabajar en función a esto, en función de la productividad y en función de la economía venezolana. Vamos a escuchar. Siempre hemos estado toda la tarde dedicado al equipo económico en consulta con todos los 13 motores productivos, evaluando los planes de crecimiento, el crecimiento de 4.5% el primer trimestre, el 22% de incremento de la recaudación, de la riqueza del país, y evaluando las perturbaciones que hay en el mundo, evaluando el escenario y el plan que tenemos de la Agenda Económica Bolivariana, el plan de la T número 1, todo el plan productivo, y tengan la seguridad que hay buen equipo, buen plan, y todos los sectores productivos deben seguir adelante. Perturbación que se presente, la estamos enfrentando, la enfrentaremos, la superaremos como siempre. Tenemos todo el bagaje político y de plan para hacerlo. Superar las perturbaciones con producción, productividad, articulación perfecta en la primera T. Así que bueno, continuamos el trabajo, ¿verdad? Pendiente todo el mundo, pues.
trabajo y más trabajo para tener patria. Bueno, ahí está, lo ha hecho el jefe de Estado sobre esta materia y también hay que hablar de otro de los temas que también está relacionado con Venezuela, con el tema de estas medidas coercitivas, y ese es Juan González, ex asesor del presidente Biden, quien ha dicho y ha admitido que las sanciones fracasaron contra el gobierno venezolano. En unas declaraciones quizás polémicas, tomando en cuenta el momento en el cual sectores de la extrema derecha están pidiendo más sanciones, a pesar de, bueno, el rechazo que tienen esto en Venezuela. Así es, vamos a revisar de inmediato el portal de la Casa Venezolana de Televisión, que así lo ha reflejado, ya lo comentábamos, decía así o dice así. Ex asesor de Biden afirma que Venezuela derrotó las sanciones de Trump en el año 2019. Es director senior del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden. Juan González afirmó durante una entrevista que el presidente Nicolás Maduro superó las sanciones impuestas por Donald Trump en el año 2019. Durante su gestión, González lideró un cambio fundamental en la política de los Estados Unidos hacia Venezuela. Priorizó un enfoque estratégico tras el fracaso de la administración Trump para lograr un cambio de gobierno. Asimismo, destacó que la administración del presidente Maduro se encontraba más consolidada en el año 2021. Lo que encontramos fue un régimen que ya se había adaptado a las sanciones de Estados Unidos y un entorno diplomático regional donde el liderazgo estadounidense estaba profundamente debilitado. En su análisis, González indicó que la campaña de máxima presión de Trump no produjo los resultados esperados, ya que después del impacto inicial de las sanciones, el Estado venezolano logró adaptarse y establecer conexiones comerciales con países como Irán y China. También, González advirtió que la nueva política de máxima presión hacia Venezuela, implementada por la administración de Trump, solo beneficiará a China, que es el principal comprador de petróleo venezolano. Bueno, ahí está. Este tema sin duda va a seguir trayendo mucha cola, ¿no? Porque hay una guerra encarnizada entre la campaña mediática que paga María Corina Machado para tratar de normalizar que se pidan más sanciones que son rechazadas por el pueblo venezolano. Y un tema que va muy atado a esto tiene que ver con esta política migratoria que ha tenido Donald Trump, en la cual, bueno, expulsando a los venezolanos, tratos crueles, lo que tiene que ver con este secuestro y envío forzado a cárceles, en este caso de El Salvador. Una de las pocas cosas en las que uno vio a Donald Trump fue que dijo que era falso, que en algún momento lo admitió. Primero, que bueno, la seguridad que existe en Venezuela en materia de seguridad ciudadana. Y el otro tema en el cual se develó, el Trump lo admitió, es que mucha gente se fue para los Estados Unidos porque, bueno, en el tema de la corrupción de partidos políticos que hacían una especie de autorizaciones o constancia de supuesto activismo político y que supuestamente eran perseguidos políticos del régimen. Donald Trump se dio cuenta que eso era falso. Y bueno, parte de algunos elementos ha tomado para lo que es esta política migratoria que está llevando adelante. Así es, se dio cuenta fue el juez, señor Caballero. Se tomó acciones, ¿no? Sí, pero, bueno, el tema del TPS, pero el propio Donald Trump admitió que mucha de esa gente que se fue para Estados Unidos y que supuestamente eran perseguidos del régimen, eso era falso, eso era totalmente falso. Además, lo reconoció, claro, correcto. Se abrió la olla en la cual Voluntad Popular, Primero Justicia, emitían unas supuestas constancias de activismo político que eran usadas para pedir asilo político. Y eso lo denunció, por cierto, el vicepresidente sectorial y ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, donde mostraba incluso un audio del hermano de Guaidó, donde hacía, ¿no?, ese tipo de transacciones y no, que la carta la hace no sé quién, que hay que pagar a no sé cuánto, que la manera siguiente. O sea, de esa manera se traficaba con el tema migratorio y se enriquecía la derecha radical en nuestro país. Eso hay que decirlo, ¿sí? Ajá. Bueno, sobre esto, ahí está. Los motivos, exacto, ahí está. Sí, porque en los Estados Unidos, bueno, sigue su proceso adelante y, bueno, luego de esta solicitud que hiciera un grupo de venezolanos que están allá para que se mantuviera el TPS, hay un juez que ha votado o ha tomado una decisión para que se mantenga ese TPS que había sido revocado por Donald Trump. Y los argumentos, aquí están algunos argumentos esgrimidos por ese juez para la continuación del TPS. Ajá, más adelante, ¿qué tenemos allí? ¿Qué destaca? Bueno. A ver, el 54% de los venezolanos en Estados Unidos presenta un título universitario. Mire, entonces esto desmonta, señor Caballero, lo que dicen que los venezolanos que están en Estados Unidos forman parte del Tren de Aragua. Fíjense, el 54% de los venezolanos que están en Estados Unidos presentan un título universitario. También ahí está estos argumentos que ha esforzado este juez para mantener el TPS. 96% de los migrantes venezolanos están activos laboralmente en comparación con otro grupo de migrantes.
A ver, más adelante destaca lo siguiente, pagan millones de dólares en impuestos a Estados Unidos. Y lo que hablábamos acerca de esa manipulación, y que tú decías, Emma, sobre esta supuesta relación con el supuesto Tren de Aragua, fíjense ustedes, la tasa de criminalidad de los migrantes venezolanos es la más baja. De hecho, si uno se pone a revisar los datos en cuanto a ese grupo de migrantes que tiene Estados Unidos venezolanos, la tasa de venezolanos en Estados Unidos es mínima comparada, por ejemplo, con la de mexicanos o la de los propios salvadoreños, de otras nacionalidades de Centroamérica. Lo cierto es que, bueno, todo esto forma parte del resultado de esta política también de máxima presión de Donald Trump sobre el tema migratorio. Así es, ¿qué más tenemos por allí? Vamos a seguir avanzando. A ver. Sí, vamos a seguir revisando ahora. Tenemos lo que tiene que ver con el 2.0, ¿sí? Como siempre hacemos este recorrido. Y con buenas noticias, señor Caballero. Así ¿Tuviste el juego? ¿Ah? ¿Viste el juego? Yo no lo vi, pero mire, me sentí tan identificada con un video que montó la Federación Venezolana de Fútbol Juvenil allí, cuando veíamos a la señora llorando con el hijo y el niño le decía, mamá, lo logramos, vamos al Mundial. Mire, me sentí, porque uno que tiene chamos, en mi caso tengo chamos que juegan fútbol, yo decía, Dios mío, sí, porque uno ve el esfuerzo, mire, el esfuerzo que hacen los representantes para que sus chamos estén allí, para que logren ese sueño, mire, y para que representen a Venezuela es grandísimo. Entonces, de verdad que nos sentimos tan orgullosos de eso. Vamos a ver cómo se ha publicado, como lo ha publicado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Sí, hay una publicación que dice de la siguiente manera, el jefe de Estado, y además coloca esta imagen, ese video que tú dices es muy emotivo. En esta el jefe de Estado coloca esta fotografía que da cuenta de lo que tiene que ver con esto, y dice así, qué alegría inmensa. La Vinotinto Sub-17 lo hizo posible con garra, corazón y mucho fútbol. Sellaron su pase al Mundial de Qatar 2025. Ver a nuestra selección juvenil alcanzar esta hazaña nos llena de orgullo patrio, gracias al empate aguerrido contra Uruguay, sumado a la victoria, sumado a la victoria de Brasil ante Ecuador, obtenemos la clasificación como segundo grupo. Sí, es bien interesante esto porque Brasil le ganó a Ecuador. Claro. Al celebrar esta victoria histórica y a prepararnos con todas las semifinales del Sudamericano rumbo al Mundial, vamos Vinotinto, el futuro es nuestro, que viva Venezuela, ha dicho el jefe de Estado en esta publicación. Bueno, seguimos revisando más detalles, fíjense ustedes. Ahí mira, está. vamos a ver esas imágenes, mira, que fue el merecido, mira, este fue el gol, señor Caballero, el gol de la victoria, ahí está. Ahí vemos a nuestros muchachos de la Sub-17. ¿Ah? Del empate con Uruguay. Exacto, pero el gol que permitió que tuviéramos la victoria, bueno, mejor dicho, el pase, correcto, mira, el empate, mira, ahí está. Esa alegría que tenemos allí, mira, y ver a nuestros muchachos. Yo no sabía, bueno, lo revisé ahora recientemente, que el director técnico de la Sub-17 es Vizcarrón. Mira, este video, mira, fue el que a mí me impactó. Mira, el muchacho le dice, mamá, lo logramos, vamos al Mundial, te amo. Mira qué bonito, ¿ves? Eso es la familia, el apoyo que se tiene siempre de la familia es importantísimo para que estos muchachos logren su sueño. Mira, aquí está, qué bonito, siempre de la mano con su mamá. Sí, qué alegría. Este premundial se desarrolla, o en este caso la clasificación de la Conmebol para esta zona se desarrolla en Colombia. Venezuela sigue avanzando, ya logró su pase al Mundial de manera directa. En Qatar, ¿no? En Qatar, porque clasificó entre los dos puestos por cada grupo. Recuerden que son los primeros que pasan a la siguiente fase, están clasificados de manera automática al Mundial. Ahora, bueno, creo que Venezuela podría jugar en la segunda fase con Colombia o con Argentina, ahí de acuerdo a la combinación de resultados. Bueno, ahí está, qué noticia tan bonita para comenzar esta semana. Así es, mire, y señor Caballero, y no solamente nosotros hacemos historia en materia deportiva con esta generación de oro y también potenciando con el apoyo, hay que decirlo, señor Caballero, existe un apoyo bastante importante, ¿no?, por parte del Estado venezolano en lograr materializar este tipo de sueños que tenemos todas y todos los venezolanos que vamos acompañando a nuestra Vinotinto, pero también, señor Caballero, se sigue potenciando, avanzando y seguimos creciendo en materia científico-tecnológica, y de eso vamos a estar a la vuelta, porque dígale usted, ¿con quién nos vamos a estar tomando el cafecito y de qué vamos a estar hablando, señor Caballero? Fíjense algo, ya se la vamos a presentar, Damaris Hernández, viceministra para la comunalización de la ciencia para la producción, y vamos a hablar acerca de estas Olimpiadas Robóticas Creativas 2025. Miren que ya sin duda este es un movimiento bien interesante que ya tiene rato desde los semilleros científicos, de ahí, mire, eso avanza. Y es algo muy particular, señor Caballero, porque siempre el tema científico-tecnológico se había visto, no, eso le compete a los que tienen área científico y tecnológica. Eso, que el tema de la robótica se llevara a la comunidad, al barrio, a la escuela, eso era impensable.
Eso se logró gracias a la Revolución Bolivariana, gracias a que los niños, a estos semilleros científicos que se están formando y que los chamos desde chiquitos tienen esa cercanía con el tema científico-tecnológico. Bueno, eso forma parte, eso es gracias a la Revolución Bolivariana. Bueno, de eso y más vamos a estar hablando a la vuelta que en su programa Café en la Mañana, 11:31 minutos de la mañana. Recuerden todas nuestras redes sociales a su total disposición. @Café en la Mañana, Instagram, TikTok, también nuestras redes personales. El señor Caballero es el Caballero TV por Instagram y TikTok, y Michelle Caballero por X, o Michelle Caballero también por TikTok. Michelle Caballero por TikTok, Michelle Caballero TV por Michelle TikTok. Caballero TV por TikTok, y en Macaro Agurto por todas mis redes sociales. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos. Ya venimos. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Vamos a darle repaso, antes de entrar con la entrevista, a un portal del portal de la Radio del Sur, que habla precisamente del respaldo que le da el Estado venezolano al gobierno bolivariano al tema científico-tecnológico. Fíjense lo que dice aquí. Presidente Maduro respalda fórmula soberana de inteligencia artificial a desarrollar por ALBA TSP. El ALBA señala un camino muy poderoso. Hemos tomado una decisión pertinente y oportuna, y es construir una fórmula soberana para nuestra América que nos permite ingresar al mundo de la alta tecnología y la inteligencia artificial. Así lo refiere el presidente Nicolás Maduro. También divulgó un video a través de su cuenta sobre la participación de la primera reunión de ministras, ministros y altas autoridades en el área científica y tecnológica de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, actividad que se realizó en Venezuela. En esta actividad se tomó la decisión de abordar el tema de la tecnología y la inteligencia artificial en unidad y con fórmulas propias que garanticen la independencia y el enfoque ajustado a las necesidades reales de los pueblos. Bueno, con esta nota damos así entrada a nuestra entrevistada. Se trata de la viceministra para la comunalización de la ciencia para la tecnología, Damaris Hernández. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, acerca de estas Olimpiadas de Robótica Creativa 2025. Así es. ¿Cuándo son? ¿Quiénes participan? Bueno, nosotros en el marco del Programa Nacional Semilleros Científicos, por segunda oportunidad, arrancamos el despliegue de las Olimpiadas de Robótica Creativa, unas Olimpiadas que, bueno, vienen a profundizar la agenda en robótica nacional de este programa, que hemos venido empujando con fuerza gracias, por supuesto, a las políticas de ciencia y tecnología, a la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Humberto Fernández Morán. Y bueno, el año pasado fue una excelente oportunidad donde las ferias de innovación del semillero científico fueron sedes de estas Olimpiadas de Robótica Creativa. Esperamos para este año superar esos números. Me permito por aquí traerles un compendio de lo que fue el año pasado. Estuvimos con la participación de más de 500 niños y jóvenes. Para este año esperamos, por supuesto, superar esta meta. 84 escuelas públicas el año pasado inscribieron sus proyectos y tuvimos una participación de 154 proyectos de robótica. Este año, por supuesto, esperamos superar estas expectativas. ¿Y por qué? Porque ya el país cuenta con 244 núcleos de robótica a través de nuestra Fundación Infocentros y meganúcleos de robótica educativa a nivel nacional, 18 meganúcleos de robótica educativa a nivel nacional. Perdón, miento, 22, porque tenemos contenidos dentro de los centros para enseñanzas de las ciencias, los centros didácticos para las enseñanzas de las ciencias, tenemos incluidos dentro de sí unos meganúcleos de robótica educativa. A ver, viceministra, nos da unos números bastante importantes e interesantes en lo que tiene que ver precisamente con esta activación, ¿no?, y la participación de la juventud y de los estudiantes en este tipo de actividades. Pero bueno, vamos a presentarles de inmediato cómo participar. Ahí está, mira, aquí está, cómo participar. Escanea el código QR en la imagen para registrarte. Además de eso, una vez que escaneaste el código, únete al canal de Telegram ORC 2025 y sé parte de la comunidad de robótica más grande de Venezuela. Si seguimos avanzando y revisamos también otros temas de interés, vamos a ver cuáles son las categorías
¿no? De las Olimpiadas de la Robótica. Vamos a ver si las tenemos allí. Ahí están, señor Caballero. Sí, ¿Cuáles ahí son está. esas categorías? Fíjense ustedes a propósito de este tema de lo que tiene que ver con estas Olimpiadas y como ha dicho la viceministra, que se espera superar lo que se ha alcanzado como resultados durante el año pasado. Hay que hablar de estas categorías que ya nos va a ampliar la viceministra al detalle. Tiene que ver con la categoría Aventura para participantes de 8 a 12 años, categoría Desafío para participantes de 13 a 15, categoría Innovación para participantes de 16 a 19 años. Miren, ¿qué tal? Son 3 categorías, viceministra. Sí, bueno, estas 3 categorías están contenidas dentro de lo que son las 2 competencias, porque hay 2 tipos de competencias. Este año está debutando una nueva competencia. El año pasado solo teníamos la competencia de ingenio creativo. Este año estamos incorporando también la competencia Sigue Líneas Creativas. Esto quiere decir que en la categoría de ingenio creativo nosotros necesitamos evaluar los proyectos de los niños, niñas y jóvenes ante un cuerpo de jueces mediante toda la reglamentación, que así como ustedes nos pudieron mostrar, están contenidos en cómo participar, en los reglamentos. Y bueno, necesitamos por supuesto que la solución robótica que presenten nuestros niños, niñas y jóvenes cuente con un cerebro, una tarjeta controladora, tenga por supuesto programación electrónica, contenidos dentro de su proyecto. Todos estos proyectos que están inscritos en la plataforma serán evaluados y publicaremos los equipos participantes para cada sede regional. La competencia de Sigue Líneas, los robots que diseñan nuestros niños, niñas y jóvenes y que tienen esa programación autónoma tienen que cumplir una rutina. Estas rutinas vienen a acumular puntos a medida que van cubriendo un recorrido, ¿sí? Aumenta el nivel de complejidad en cada ronda y bueno, existen sus baremos y vamos a ir completando quienes pasan a las segundas y terceras rondas y bueno, pueden clasificar y tener ese estímulo de esa competencia regional. Viceministra, ¿qué buscamos con este tipo de actividades donde se involucra al niño desde muy temprana edad en el tema de la robótica, en el tema científico, tecnológico? Antes, y lo decía yo antes de irnos a la pausa, empezando el programa, yo decía que este tipo de cosas, el tema de la ciencia, la tecnología, era solamente diseñado para los científicos o para los tecnólogos, no era o era muy poco probable verlo en una escuela, en una institución y menos pública. Ahora se abre ese abanico. ¿Qué se busca con eso? ¿Qué busca el gobierno bolivariano, el Estado? Sí, bueno, estamos profundizando, por supuesto, la incorporación de nuestros niños, niñas y jóvenes en las ciencias y en las ingenierías, en lo que denominamos STEAM, en las matemáticas, en las tecnologías, en las ingenierías. Y bueno, gracias a el desarrollo de la metodología Aprender Haciendo, la construcción de las habilidades finas de los niños, las manualidades, ¿verdad? Hacer con sus propias manos estos circuitos y, por supuesto, desarrollar las habilidades de programación, además del trabajo y el espíritu colectivo, desarrollan el pensamiento crítico de los niños, niñas y jóvenes. Y bueno, estos equipos son de mínimo 2 compañeros o máximo 3 niños, niñas y jóvenes con su respectivo tutor. Entonces estamos incorporando el espíritu colectivo, el desarrollo de las habilidades tecnológicas, de la innovación, de la creatividad en nuestros niños, niñas y jóvenes con herramientas de las ciencias y las tecnologías. Por supuesto, para el despertar temprano de la orientación vocacional en estas áreas, para que esperemos así sean todos estos niños, niñas y jóvenes les interesa estudiar ciencias, ingenierías. Ahora contamos con la Universidad de las Ciencias, que está próxima a comenzar sus actividades, gracias también a la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Humberto Fernández Morán, la primera universidad de las ciencias especializadas en nuestro país, gracias a la política científico-tecnológica que hemos venido fortaleciendo gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. Ahora, viceministra, veo ahí y me llama mucho la atención proyectos que van a niños entre los 8 y los 12 años. Alguien se preguntará, ajá, ya son jóvenes, son niños, en este caso, que llevan sus proyectos y los presentan ante estas Olimpiadas. Ahora, ¿cómo es ese acompañamiento para que esos niños, esos jóvenes, ya vayan, desde que terminó el año pasado estas Olimpiadas hasta este momento? ¿Cómo desarrollan esto? ¿Cuál es el acompañamiento que se hace para que entonces ellos desarrollen esos proyectos que van a ser presentados a estas Olimpiadas? Sí, perfecto. Bueno, para recapitular un poco y recordar que las categorías que tenemos en Aventura, Desafío e Innovación, que son por los rangos etarios, estas categorías están incorporadas en los 2 tipos de competencias. Es decir, que en cada Olimpiada tenemos 6
certámenes, por así decirlo, ¿no? Con grupos de niños en estas edades. Nosotros, ¿qué buscamos con estas soluciones creativas de los niños, niñas y jóvenes? Por supuesto, el acompañamiento desde la comunidad que se genera, de la red de tutores y de docentes, de las escuelas, de los equipos institucionales ligados a la robótica o a las instituciones de investigación. Y además, por supuesto, en el Programa Nacional Semilleros Científicos garantizamos las condiciones a través de los núcleos y meganúcleos de robótica educativa, donde contamos con laboratorio para elaboración incluso de partes y piezas, es decir, los niños además que pueden tener con kits ya preestablecidos o modelados, pueden desarrollar sus propias partes y piezas, crear, innovar ideas, y que es muy interesante porque estos niños, niñas y jóvenes vienen a relacionar los momentos pedagógicos del currículo del sistema educativo venezolano con su realidad local, con su realidad comunitaria, y desarrollan soluciones aplicando metodologías que incluyen la robótica, aplicando entonces programación electrónica para desarrollar el día a día. El día a día, y bueno, se vienen muchas cosas por hacer. ¿Cómo los acompañamos? A través de los núcleos y meganúcleos de robótica educativa, a través de la Agenda Robótica Nacional, donde sus docentes son fortalecidos, capacitados y actualizados con las nuevas tendencias en robótica educativa. Y bueno, venimos creando todo ese ecosistema que permite enrobustecer la dinámica de la atención a estos niños, niñas y jóvenes. Viceministra, ¿cuál es la receptividad que se ha tenido en función a estas Olimpiadas y este trabajo que vienen desarrollando ustedes con los semilleros científicos? ¿Y cuál es la meta que se tiene prevista alcanzar en esta nueva Olimpiada de Robótica? Ya nos daba unos números bastante alentadores, bastante buenos, en relación a lo que fue la actividad pasada. En este caso, ¿cuál es la meta que se han fijado? Sí, bueno, esperamos, si el año pasado tuvimos cerca de los 160 proyectos de robótica, esperamos alcanzar los 500 proyectos de robótica a nivel nacional en todas las sedes regionales y la principal que estaremos desarrollando acá en Caracas. Tenemos en este momento a la fecha inscritos en nuestro portal, interesados en ser tutores de estos equipos de niños, niñas y jóvenes, 990 compañeros y compañeras, que en su 47.2% son femeninas. Eso es importante también resaltarlo. Nuestras docentes, nuestras facilitadoras están acompañando en la creación de estos proyectos de robótica. Y bueno, tenemos estados que destacan, por supuesto el estado Zulia, con la mayor cantidad de el estado Carabobo también, de interés en la participación. Y bueno, esperamos que todos estos tutores terminen de incorporarse en nuestros registros, inscribir su dossier del proyecto. Ellos nos tienen que cargar, por supuesto, los medios comprobatorios, ¿sí? Un video y bueno, todo lo que está allí en los reglamentos para poderlos certificar para que participen este próximo 2 y 3 de mayo en el primer certamen, que es en Zulia. De allí arrancamos Andes Llanos, Occidente, Oriente y Centro del país, con estas 5 sedes que nos van a permitir escoger los primeros lugares para venirnos a un certamen nacional, y que este certamen nacional busca seguir acompañando a estos niños, niñas y jóvenes. Tú me preguntabas cómo los acompañábamos. De las clasificados el año pasado, todos estos niños, niñas y jóvenes, 182 niños aproximadamente, niños y niñas, fueron ahora incorporados en el programa Semilleros Científicos en la fase de destacados. A ellos los acompañamos con un plan de atención integral, un bienestar donde ellos pueden tener acompañamiento emocional, sus familias, y bueno, vamos creando una comunidad. Entonces, eso nos ha permitido lograr los grandes éxitos que hemos tenido. Es que podemos optar a certámenes internacionales, y bueno, el pasado año tuvimos nuestro reconocimiento y nuestros resultados producto de ese acompañamiento sostenido, donde estos jóvenes del estado Zulia participaron el año pasado en nuestras Olimpiadas del Semillero Científico, luego participan en las Olimpiadas de la Bros Robot Olympiad, que suscribe una membresía a nivel nacional. Luego ya, al pasar esta etapa, nos preparamos a las internacionales y tuvimos este gran éxito con un premio especial a la innovación. ¿Qué tal? Bien interesante. Bueno, viceministra, ya para cerrar, la fecha de estas Olimpiadas, nos dijo... Es 2 y 3 de mayo en Zulia, en Maracaibo, arrancamos con ese estado. Debido al gran número de proyectos que tenemos siempre en Zulia, hacemos una edición especial para Zulia, luego nos movemos a Andes Llanos, 9 y 10 de mayo, y luego nos movemos en simultáneo al resto de las
de las sedes. En este año vamos a estar en Trujillo, en Anzoátegui, en Nueva Esparta, miento, Anzoátegui, Trujillo, Carabobo. Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias, viceministra Dagmaris Hernández, viceministra para la comunalización de la ciencia, dando detalles de estas Olimpiadas de Robótica, así que todos los interesados visiten la página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología y van a encontrar todos los detalles y también todas las redes sociales. Señor Caballero, 11:49. Vamos a la pausa, ya venimos con más información, no se aparte. Así es, y para ti Semana Santa es tranquilidad, el Banco de Venezuela lo hace posible con sus soluciones integrales. ¿Necesitas pagar en la playa? Usa Pago Móvil BDB. Dividir la cuenta en el paseo, pagos compartidos lo hace fácil. Pagar en comercios, el QR solo lo escaneas y listo. Con BDB llevas el banco en tus manos. Descárgala ya es lo posible con el BDB porque el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Bien, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana y bueno, ya ustedes saben que ya recientemente se han dado a conocer los candidatos a las gobernaciones por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por cierto, hoy comienza la inscripción formal ante el Consejo Nacional Electoral, es decir, presumimos que en las próximas horas se dará cuenta de lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Se deben dar a conocer también los candidatos a diputados y consejos legislativos. Claro, porque esta semana como usted bien lo ha dicho, es la inscripción formal como candidato ante el ente comicial. Pero bueno, los candidatos ya están haciendo lo propio, ya se han presentado de manera formal ante sus estados como candidatos a estas próximas elecciones del 25 de mayo. Vamos a darnos un repaso, vamos a empezar revisando la cuenta de Instagram del actual gobernador y candidato a la gobernación del estado Falcón, Víctor Clar. Miren lo que destaca a través de su cuenta de la red social Instagram. Dice así: asumo con compromiso renovado esta responsabilidad que nos otorga el pueblo falconiano, nuestro presidente Nicolás Maduro y el alto mando político de la Revolución Bolivariana, de seguir al frente de nuestro amado Falcón. Gracias a todo nuestro pueblo con esta hermosa muestra de respaldo y lealtad. Seguiremos con entrega, disciplina, lealtad y amor, llevando adelante una gestión de respuestas, de logros, de avances, de obras y sobre todo de cambios por el porvenir de Falcón y contribuir al desarrollo de nuestra patria. Nosotros venceremos, destaca allí Víctor Clar, y junta imágenes de lo que fue esa presentación ante el pueblo falconiano como candidato a estas próximas elecciones. Mira, uno de los candidatos también, el estado Lara, Luis Reyes Reyes, el comandante Luis Reyes Reyes, que ha asumido la responsabilidad que le ha dado el Gran Pueblo Patriótico. En su cuenta en Instagram vemos la siguiente publicación. Agradezco al camarada Jorge Rodríguez por acompañarnos en un vibrante encuentro con la militancia de nuestro PSUV, del Polo Patriótico, Movimientos Sociales, en la Plaza Bolívar de Barquisimeto. Hemos reiterado nuestra inmensa disposición de gobernar junto al pueblo, construyendo los planes y proyectos con las propuestas que surjan de las bases. Y ahí, bueno, varias imágenes de este acto bien bonito en el estado Lara, en Barquisimeto. Así es, lo mismo hizo el actual representante en el estado Miranda y candidato también a la reelección. Bueno, recordemos que él estuvo de manera circunstancial. Él está claro, sí, encargado. Estuvo encargado porque el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, fue dispuesto para otras responsabilidades en el gabinete. Entonces, bueno, él quedó como encargado. Bueno, y ahora se suma a esta campaña. Estamos hablando de Helio Serrano, miren, y ese video que le estamos presentando mientras comentamos con ustedes. Gracias, Miranda, qué hermosa demostración de amor y alegría en mi querido Valles del Tuy. Vamos junto a la victoria popular y comunal este 25 de mayo. Miranda es primero. También nos vamos a en este caso, el Instagram de Primitivo Cedeño. Fíjense ustedes allí, donde coloca lo siguiente: él es candidato a la reelección en el estado Portuguesa, ya coloca esa publicación, se la estamos mostrando, dice así: Portuguesa se desbordó para recibir al candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Pueblo Patriótico, Simón Bolívar. La carrera quinta de Guanare se quedó pequeña para albergar este gran acto de presentación de la candidatura del gobernador Primitivo Cedeño rumbo a la reelección en el estado Portuguesa. La multitudinaria presencia de los portugueseños es un claro reflejo del apoyo y la esperanza que depositan en su liderazgo. Bueno, la publicación que hace el candidato a la reelección a la gobernación de Portuguesa. Y cerramos este recorrido presentándoles también al candidato a la gobernación del estado a La Guaira y actual gobernador de la entidad, Alejandro Terán. En su Instagram coloca lo siguiente: hoy es un día histórico, pues estamos presentando ante el pueblo de La Guaira mi candidatura para la gobernación de este hermoso estado. Sé que hemos hecho un buen trabajo, pero seguimos
seguiremos el ejemplo del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro, no conformándolos con lo que hemos hecho, sino guiándonos por lo que nos falta por hacer. Y es que estamos convencidos de que estamos por el camino correcto de la historia, el camino de la verdadera revolución. ¡Viva La Guaira! Bueno, ya vamos llegando al final. Mira, bien interesante, están llegando ayer en otro tema, fíjense ustedes, a propósito del tema de que mucha gente le ha hecho daño al país venezolano, están llegando personas que promovieron campañas de odio. Ayer el Ministerio Público, el fiscal Tarek William Saab, daba cuenta de Nelson Soto, además que se confirma esa detención y la imputación por delitos de odio, a lo mismo que al tal Leito, ¿no? También está puesto al orden de la justicia. Bueno. Así que bueno. La gente que asuma su responsabilidad, sí. La gente que, claro, detrás de un teléfono es muy sabroso, ¿no? Y detrás de una pantalla, insultar, maldecir, generar odio, desestabilización, incluso provocar o querer generar odio entre los venezolanos. Pero cuando estaban frente a las autoridades, bueno, las cosas se te pone chiquita, pero bueno. Mire, nos despedimos. Atento entonces, señor Caballero, lo que usted ha dicho. Probablemente en las próximas horas se den los nombres de estos diputados y diputadas candidatos a la Asamblea Nacional y lo mismo también por parte del Consejo Legislativo de cara a estas próximas elecciones del 25 de mayo. Nos despedimos. Mira, 11:56 minutos de la mañana. Feliz inicio de semana para todos. Siempre con una sonrisa. Cobra bien, le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Se viene la emisión meridiana de la noticia con Marilyn Rivas, que tiene nuevo look. Tiene nuevo look. Si quieren ver a Marilyn, Katy Rusia, que está hermosa, no se pueden perder la emisión meridiana de la noticia. No se la pierdan. Está hermosa. Está bella. Ya venimos. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.